Eduardo Setti es economista y tiene la generosidad de atendernos a esta hora para conversar un poquito sobre este asunto tan pesado para la sociedad argentina en general. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por el llamado. No, gracias por atendernos. Atendiendo a que tenés una agenda muy apretada y que, bueno, eh, dada la generosidad de justamente de intercambiar unos conceptos con nosotros, no te No, vamos a siempre a robar demasiado disposición. tiempo. Simplemente preguntarte cuál es el estado de cosas real hoy para la sociedad argentina en términos de endeudamiento, porque digo, uno puede entender que quizás el Estado quiera distraerse o no atender la situación por la que atraviesan muchos argentinos, pero estaría bueno conocer de mano de un economista, de alguien que tiene mucha experiencia, mucho expertise en el sector financiero, cuál es el estado de cosas real, Eduardo. Bueno, ahora, si vimos las notas, se ha disparado fuerte la morosidad con la fintech, o sea, con las billeteras virtuales. Y ahí vemos que acceden los sectores más vulnerables, los que por ahí no tienen posibilidad de acceder de manera bancaria a unas tasas un poco más acomodadas. Eh, Vemos que son créditos inferiores en monto a lo que otorga el sistema bancario, pero vemos que, como bien vos decías hace un ratito en tu introducción, nadie les puso un revólver en la cabeza, pero más o menos algo parecido Algo ocurrió, parecido. ¿no? Porque lo fueron llevando con el deterioro del poder adquisitivo a tener que tomar deuda para poder subsistir. Ujú. No sé cuánta diferencia hay entre un revólver en la cabeza y empujarte al endeudamiento porque no podés llegar a fin de mes día tras día. Entonces, cuando analizamos un poco el crédito fintech, el crédito promedio está alrededor de los 540.000 pesos. La morosidad está alrededor del 30,5, la morosidad un poco más larga, más establecida, más irrecuperable, arriba de los 30 días y que no excede el año de morosidad, se ha estancado en el 22. El nivel del crédito total, esto no representa demasiado porque los montos son menores, ¿no? Sí. Entonces, no es muchísimo, pero después hay ya 8 millones de personas que están tomando créditos con la fintech, y de los cuales 2 millones y algo ya son prácticamente solo clientes de fintech y no son clientes de los bancos. Claro, Eh, y el problema, digo, a ver, el cliente fintech generalmente surge a partir de de no tener acceso a crédito de entidades financieras formales, ¿no? O reconocidas por el Claro, Banco Central. por lo que yo un poco veo en los datos, surge de eso y el que ya agotó su posibilidad de pedir en bancos. Ujú. Porque hay una cantidad de clientes que los comparten y que están endeudados en los dos lugares. Eh, Eh, Ahora, a este extremo se llega, eh, ¿por qué razón? Digo, ¿hay irresponsabilidad como manifiesta el presidente de la Nación de parte de la sociedad argentina o hay otra realidad paralela, digamos, que el presidente no alcanza a ver? no, yo creo que hay una realidad paralela que el presidente no alcanza a ver o está dispuesto a defender su modelo a rajatabla. Yo creo que es parte del modelo económico donde hay un sector de la población que sobra. Ujú. Si nosotros vamos a destruir nuestra industria, vamos a destruir nuestro comercio y solo vamos a favorecer al extractivismo y a los servicios en torno al extractivismo, campo y energía, probablemente en la Argentina sobren 30-40% de la población. Entonces van perdiendo el trabajo y el que no pierde el trabajo pierde poder adquisitivo continuamente contra una inflación que, como vimos, está medida de forma antigua, por decirlo de alguna manera, y Sí, cuando lo claro. quisieron modernizar para reflejar un poco mejor la medición y el peso real de los servicios públicos y de algunos servicios más que son esenciales en la vida de los argentinos, no se quiso tomar esa medición porque no favorecían los números. Entonces vemos que la pérdida de poder adquisitivo de determinados sectores, clase media y clase baja, es continuo. Ujú. Entonces,
obviamente te va empujando el modelo a que te endeudes, porque probablemente uno antes de empezar a pasar hambre llega a todas las posibilidades que tiene a mano. Y bueno, si tiene a mano pedirle a una billetera virtual dinero, le va a pedir dinero a una billetera virtual y pensará que más adelante lo puede recomponer. Mm, Pero es el modelo económico que el gobierno decidió. Y mm, si este modelo continúa mucho tiempo más, vamos a seguir destruyendo nuestra industria, nuestro comercio, y la recomposición de todo esto va a ser mucho más gravosa y mucho más complicada a futuro. mm. No hay que perder Creo de que vista. estamos entrando en una situación preocupante y la destrucción de empleo va mucho más rápido que en los 90, Mm, con No un hay, modelo más o menos similar. no hay que perder de vista que el nivel de endeudamiento está afectando directamente al consumo. Digo, la caída del consumo puede estar dada no solo por los ingresos, sino por el nivel de endeudamiento y la imposibilidad de acceder a nuevos créditos para ir a la cadena de consumo. Sí, 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 está claro. Ellos quieren repuntar la economía por medio del crédito Claro. y sacaron algunos programas que tienen tasas del 100% para recomponer la situación crediticia de la gente. Un 100% de tasa no es una tasa para recomponer nada, es para seguir ahogando a la población. Ellos tienen también la posibilidad, como decía Guillermo Michel, de poder volver a dar créditos vía ANSES a tasas subsidiadas y darles un alivio a la población, pero bueno, no, evidentemente no es un gobierno que su fuerte esté puesto en lo humano y la sensibilidad social. Creo que llevaron a la población a esta situación y no quieren hacerse cargo y creen que, como piensan muchos liberales, todos tenemos la misma información, todos tenemos las mismas posibilidades y todos tomamos nuestras decisiones libremente. Y creo que eso no es así. No todos tenemos la misma información, no todos tomamos las decisiones con con la misma idoneidad, porque probablemente haya mucha gente que tome mejores decisiones en algún ámbito de la vida y yo tome mejores en otras, por formación, por capacitación y haya mucha de esta gente que ha tomado deuda pensando que esto iba para mejor, que no está formada en economía y entonces no tiene por qué saber que esto no es así. Y entonces creo que es responsabilidad del gobierno y su programa. ¿Mm? ¿A quién, apelando a tu capacidad, digamos, y a tu conocimiento del sector financiero, digo, ¿a quién apunta el gobierno como potencial cliente de esta línea de préstamos, siendo que el 75% de la población económicamente activa tiene dificultades financieras ya informadas por el Banco Central de la República Argentina? Digo, ¿a qué sectores quiere destinarle el gobierno préstamos, siendo que están la mayoría de los argentinos inhabilitados para conseguirlo? Yo creo, y aparte te agrego algo más, ¿no? Cuando vemos las tasas de los préstamos personales que se están ofreciendo son altísimas. Y Sí, son altísimas porque por la alta morosidad. claro, por el Cuando riesgo, el entonces factor. probablemente la inflación va por un carril y cuando vemos inflación sobre tasa, la comparación esa da altísima la Ujú, tasa de interés de los créditos y es por la morosidad. ujú. Entonces no entiendo cómo quieren impulsar algo cuando ya hay sectores que evidentemente no pueden seguir pagando. Y cuando vemos, nosotros tenemos un informe ahora en la Fundación Encuentro de consumo y vemos que el 78% de la población está en los niveles más bajos de ingresos. Sí. Entonces ahí explica un poco la situación, están por debajo de los 2.800.000, que es el promedio de ingreso de los hogares argentinos. Entonces cuando empezamos a analizar y a desglosar un poco la situación de la población, es complicadísimo y entonces seguimos buscando que el 20% de la población impulse el consumo. Claro. Haciendo referencia al informe de la Fundación Encuentro, al que tuve acceso y estuve leyendo, digo, ¿cómo explicamos que la clase media dejó de existir en la Argentina? Y, digamos, no dejó de existir todavía, pero va en camino a complicarse cada día más. Creo que lo que hablábamos hace un ratito explica bastante, ¿no? Porque digo, Cuando... Sí. perdón Eduardo, antes teníamos la clase alta, la clase media y la clase baja. Después pasamos de la clase alta a la media acomodada
a la media baja y a la baja. Hoy ya esa media se subdivide en varias franjas económicas, digamos. Digo, o se agranda mucho la clase media o en realidad lo que estamos disfrazando es una pobreza disfrazada de clase media. No, claro, cuando nosotros empezamos a ver que desde clase media baja a clase baja está el 78% de la población argentina, Ujú. estamos viendo que la gente va cayendo de la clase media a la clase baja. Y cuando vemos los niveles de ingresos son hasta 2,5 millones. O sea que no estamos hablando de un hogar donde les sobra demasiado, prácticamente consumen todo lo que les ingresa. Y si empezamos a ver los costos por encima de la inflación, como en prepagas, educación, servicios públicos, todo eso va por encima de la inflación y es prácticamente lo que le está deteriorando la canasta a la clase media. Ujú. La clase media yo creo que hoy tiene una inflación muy por encima de lo informado. Entonces, por más que en algún momento se vean equiparados los niveles de suba de salario con inflación, siempre el asalariado corre de atrás y como sabemos la clase media prácticamente depende de un sueldo. Ujú. Me quiero apartar un poco de la micro y pasar un poco a la macroeconomía. También, apelando a tu expertise en la materia, quiero que me expliques y le expliques a nuestros oyentes barra televidentes qué significa que el gobierno esté liberando los encajes para colocarlos en el sector financiero, porque esto ya lo vivimos en el 2001. Digo, la liberación de los encajes de los bancos, que son ni más ni menos que las garantías de los depósitos de la gente, para inyectarlos al sector financiero, a financiar vaya a saber qué cosa, porque todavía no está claro quién va a ser el destinatario del crédito. Digo, ¿esto nos tiene que preocupar, Eduardo? Eh, en términos de solvencia de los bancos, para no alarmar, yo diría que no, porque Sí. creo que hoy los bancos todavía no están en una situación demasiado complicada, pero sí es un mecanismo que el gobierno va utilizando en distintos momentos para tomar, para controlar de distinta manera el mercado. No sé si se acuerdan que en algún momento subió los encajes Sí. muy por encima para frenar la corrida hasta que apareció Scott Bessent y Estados Unidos a ponerle tranquilidad al modelo económico de atraso cambiario en base a un endeudamiento que tenemos hoy sostenido más por el endeudamiento del sector privado que del sector público, pero sigue el mismo modelo de endeudamiento y recordemos que los dólares salen todos del mismo lugar del Banco Sí. Central. En ese momento se hizo eso. Hoy, como bien hablamos ahora, se está pensando en potenciar la economía a través del crédito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle mayor capacidad prestable a los bancos. Entonces, van jugando con eso acorde a la situación. Pero también podemos pensar que en corto tiempo pueden empezar las tensiones por estacionalidad, Sí. por las elecciones, por todo lo que pasa en la Argentina habitualmente, porque no termina de consolidarse el modelo económico, porque el modelo económico está dejando mucha gente afuera. Las tensiones cambiarias nuevamente. Tenemos al vocero presidencial que ha dicho que no tendría por qué no estar en $1.800 el dólar, Mil en ochocientos mil pesos. ochocientos pesos el dólar. Ujú. Por lo tanto, hay motivos para pensar que va a haber una dolarización en el corto plazo de las carteras, Ujú. lo cual los puede hacer jugar con este tema nuevamente y volver a subir los Bien. encajes. Yo creo que estamos ahí en una prueba y error porque no saben cómo hacer que esta economía arranque. Mm. Y no arranca porque el modelo eh, no es, Argentina no es Chile, no es Perú, no es un país que pueda prescindir de su industria. Es un país que necesita de su industria, de sus empleos, para que la población esté en condiciones adecuadas de consumir. Por ahí otros países, por idiosincrasia y por muchas cosas, pueden soportar una situación distinta y pueden vivir del extractivismo y de los servicios. Y por ahí tienen menor población.
Mm, Creo que Argentina no está dadas las condiciones para que eso sea así. Y bueno, hoy estamos viendo las consecuencias del modelo, entonces hoy que por hoy estamos buscando que el crédito solucione todos los problemas de fondo del modelo, que eso no va a pasar, mm. Eh, porque el Estado no puede potenciar la economía porque no tiene, ya ni siquiera tiene superávit fiscal. mm. Y es de las pocas cosas que supuestamente muestra. Bueno, podríamos titular entonces que es una especie de plan platita para el sector financiero. Y cuando yo creo que en realidad yo lo podría titular la utopía de recuperar, de vigorizar la economía en base al crédito con las condiciones que venimos hablando, ¿no? Mm, Que de ahogo financiero de la mayoría de los asalariados. mm, Eh, Creo que ellos creen que de esa manera lo pueden hacer, yo creo que no. Y creo que en el fondo también la no suba de tasa la están pensando y la mayor capacidad prestable la están pensando para que no siga creciendo la morosidad. mm. Porque en la medida que suben las tasas, sube la morosidad. Entonces creo que muchas cosas las disfrazamos como de impulso del modelo económico, pero en realidad lo que estamos haciendo, estamos en un modelo totalmente defensivo diciendo que esto no siga creciendo. Ujú. Eh, Quiero ahora detenerme en otro tema que hace a la macroeconomía, pero que termina en definitiva impactando en la sociedad en su conjunto. El tan mentado equilibrio fiscal y el reconocimiento del gobierno de estar destinando fondos específicos a cubrir el déficit financiero que tiene, ¿no? Sin hacer la inversión que correspondería, en el caso, por ejemplo, el impuesto a los combustibles líquidos que no está siendo destinado a las rutas. Digo, ¿por qué la política argentina no reacciona en defensa propia de la política y después en defensa de los ciudadanos? Bueno, un poco yo creo que les afecta especialmente a los gobernadores, ¿no? Esta situación. Sí, Eh, claro. Porque hoy prácticamente los impuestos que se cobraban específicamente para la recomposición de las rutas están siendo parte del presupuesto nacional y de uso discrecional del gobierno. Entonces, y eso debería estar reparando rutas y generando nuevas obras como funcionó siempre. Me parece que la situación fiscal del gobierno tampoco es cómoda, hoy ya también está maquillada con los títulos públicos que capitalizan los intereses. Entonces, cuando se hace la cuenta, daría a parecer, porque pasa todo como capital, que estamos en un equilibrio fiscal, pero en realidad cuando hacemos la cuenta y ponemos los intereses, lo que se capitalizó como capital, que en realidad son intereses, pasamos a ver que el gobierno está en déficit. Mm, O sea que si agregara la obra pública que tiene que agregar y reparar a la ruta, estaría en una situación más complicada. Pero creo que bueno, que los gobernadores en algún momento los gobernadores aliados que por ahí les toca en su provincia, en algún momento, cuando sientan que la situación no da para más y que les van cargando con cada día con mayor cantidad de gastos y les giran cada vez menos porque la recaudación se va destrozando, tomarán conciencia de que tienen que salir en defensa propia y de su población, ¿no? Que eso es importante. ¿Hay alguien que esté trabajando sobre el cálculo de lo que es el déficit de infraestructura que se está generando para mantener este pseudo equilibrio fiscal? Yo la verdad no tengo datos concretos, sí he escuchado algunos datos y he escuchado cuestiones básicas como que si no se mantienen las rutas, el costo es uno y si luego de determinada cantidad de años que no se mantienen las rutas, prácticamente es como rehacerlas, entonces Sí. que el costo sería cada vez mayor. O sea, el déficit que estamos generando a largo plazo de obra pública y que eso se trasluce en una necesidad financiera futura es enorme. Yo creo que el daño de este modelo económico va a pasos agigantados y creo que nos estamos acercando al 27 y todos tenemos que tomar mucha conciencia de en qué situación estamos y hacia dónde vamos y lo que pueden ser 4 años más de destrucción de infraestructura, de industria, de comercio
y del empleo de todos los argentinos, ¿no? No te quiero comprometer con esto, Eduardo, pero, perdón, te estoy tuteando ya. Te digo, Sí, por favor, sí, tu eh, tiempo. no te quiero comprometer con una definición sobre la justicia, pero la justicia argentina le dijo al gobierno central que se tiene que hacer cargo de la reparación inmediata de 3 rutas en el territorio de Santa Fe, porque les corresponde porque son rutas nacionales y además porque tienen que garantizar la seguridad en la transitabilidad y la logística de las comunicaciones. Digo, ¿entendés que hay un sector de la justicia que empieza a tomar debida cuenta de lo que está sucediendo en el país? Yo creo que casi todo el espectro político y del poder real de la Argentina se va tomando conciencia de la situación. Y, y creo que todos somos conscientes, por más que no se hable, del deterioro que se está generando. Y la verdad no tengo contactos con la justicia, no soy abogado, pero imagino que empiezan a ver que esto no es lógico, que se recaude, que exista un impuesto específico para reparar las rutas y que no se esté haciendo, y la peligrosidad que tiene que no se generen las reparaciones de las rutas para la gente que circula, para la producción y para todo aquel que necesite y quiera transitar el territorio, me parece que no tiene lógica que la justicia no lo haga y me parece adecuado que lo haga y me parece que en algún momento deberían obligarlos a que lo que se recauda para eso se empiece a utilizar y empecemos a tener nueva obra pública. Aparte que la obra pública motoriza el resto de la economía. O Sí. sea, pero bueno, el presidente por momentos pareciera que solo le importa la desinflación. Es preferible pagar un poco con inflación, pero darle seguridad y viabilidad a un plan económico a futuro, Mm. ¿no? Y darle crecimiento y consumo y una vida adecuada a la gente, no necesariamente una inflación que tampoco es baja, eh, que no hay nada para alegrarse ni mostrar, puede ser el único objetivo de un gobierno. Mm. Nosotros cuando uno está pensando, los economistas estamos pensando en un plano económico, tenemos que mirar todas las variables, no podemos mirar solamente una sola variable sin importar todo el resto. Me Sí. parece que esto es lo que falla de este programa económico. Mm. Programa económico, plan económico, modelo económico. Términos que quiero me resumas en 2 o 3 minutos. Digo, ¿qué es lo que significa este modelo, este plan, este programa económico? ¿Qué es lo que significa? Bueno, es un modelo, como te dije hace un rato, de atraso cambiario financiado con deuda. ¿Por qué te digo atraso cambiario? Porque si ponemos el valor del dólar al cual más o menos arrancó el gobierno y vemos a dónde está el dólar hoy, vemos que no hay mucha diferencia. Y Mm. si vemos el nivel de la evolución de todo el resto de los precios de la economía, Claro, vemos que cada cosa en la Argentina es más cara en dólares. sí. Vemos que nuestro nivel de productividad no da para estar en estos niveles de tipo de cambio atrasado, porque vemos cómo va destrozando a toda la industria y vemos que encima le hacen una apertura indiscriminada de importaciones y los pone a competir a nuestra industria con un tipo de cambio atrasado contra otras economías que tienen otra solvencia. Tal vez nuestras industrias no sean lo más eficientes del mundo, sí, tal vez lo sean, pero son necesarias para la población y para la generación de empleo. Entonces vemos que este programa o plan económico va destrozando, lo único que hace es poner un ancla con el dólar para controlar la inflación, pero después destroza todo lo que hay a su alrededor Mm. y es como una especie de cáncer que uno no ve el deterioro permanente, pero todos los días vamos perdiendo un pedacito, hasta que un día la situación es insostenible, como Mm. pasa en esa horrible enfermedad. Mm. Y creo que la ventaja que tenemos en economía con respecto a la medicina, que es reversible. Entonces, todavía estamos a tiempo de que se tome conciencia, de que se cambie el rumbo y que se le empiece se empiecen a pensar en el resto de las variables que también den viabilidad
a la vida de todos los argentinos. Creo que por ese lado va. No podemos permitir que destrocen a la industria argentina, al comercio argentino y la vida de todos los argentinos en pos de una baja de inflación, porque la baja de inflación por sí sola no genera Sí. nada. La baja de inflación es buena cuando está acompañada de crecimiento y de un vigor de la economía local. Este gobierno llega al poder con un término del que ya no escuchamos más. Precios relativos. Es algo que tampoco existe hoy en la Argentina. Bueno, sí, tampoco podemos tomar en cuenta tantas cosas que ha dicho el presidente, ¿no? Porque el presidente también llegó diciendo que iba a incendiar el Banco Central, Sí, que iba, digamos, son cosas de las que fue diciendo el presidente que iba a dolarizar, sí. millones de cosas que fue diciendo que no iba a aumentar las tarifas, ni iba a deteriorar el salario, ni nada, hasta que los argentinos estuvieran en condiciones de poderlo pagar. O sea, la situación de todas las cosas que ha dicho este gobierno me parece que no, no podemos ni tomarlas en cuenta, digamos. Mm. Bueno, ¿cómo definirías en términos matemáticos del 0 al 10 el estado de la economía? Eh, yo diría que está abajo de 4 están desaprobados porque cuando nosotros empezamos a ver, cuando analizamos y se habla de la macro ordenada, la macro no está ordenada por todo No. lo que hablamos recién. Ujú. Cuando empezamos a ver la vida de los argentinos, la estamos, tampoco está Padeciendo, sí. ordenada, está en una situación muy difícil, los ingresos. Y cuando vemos el futuro y vemos la perspectiva hacia adelante, vemos que no se ve el horizonte, no se ve un claro en el horizonte, se ve más oscuridad y se ve una situación de profundización de este modelo. Y cada vez que hablan, hablan de profundizar este modelo. Entonces no veo una buena actualidad ni tampoco veo un buen futuro. Tal vez veo que hoy es un mejor momento que el que puede ser mañana, porque todavía no empezó la dolarización fuerte de carteras. Y cuando empiece eso, van a empezar otra vez nuevamente las presiones sobre el tipo de cambio. Entonces le aporte encima algún rebrote inflacionario que vuelva a deteriorar y ponga aún en peor situación a la gente. Eh, pero calculo y confío que todos vamos a ir pensando que esto no es lo adecuado para los argentinos, ni para la producción, ni para el comercio de nuestro país. Así que Sí. yo tengo esperanzas de que o el gobierno revierta y repiense su estrategia, o que los argentinos decidan cambiar el rumbo de este país en las elecciones del año que viene. Ya no al economista, sí al Eduardo político. Le pregunto, ¿incomoda mucho ver tanto potencial candidato de centro derecha o derecha siendo alternativa al presidente? Digo esto porque da la sensación desde acá, desde la lejanía de lo que es el microcentro porteño, que el círculo rojo ya no está tan congraciado con Javier Milei y eso supone un riesgo no solo para Javier Milei, sino para el resto de los argentinos. Digo, la aparición de figuras de la centro derecha como alternativas de poder es un síntoma de ello, ¿o no? Bueno, yo creo que sin esto también con percepción más que información, Sí, creo que hay sectores del poder argentino del poder que real. podemos llamar el círculo rojo, que ya no está conforme con esta situación. Y creo que también van entendiendo que el deterioro de todo de todo el entramado productivo argentino no es la solución a una Argentina ordenada, ni mucho menos. Ni que Argentina puede vivir de tres sectores y nada más, que te ordenen parte de la macro y que te generen algunos números positivos y todo el resto de la economía se esté desangrando. Y creo que empiezan a ver que ni siquiera es positivo para sus sectores eso. Y creo que como están los sectores alimenticios, como están los sectores industriales y metalúrgicos, que creo que el presidente hasta ha descuidado a la industria automotriz, que creo que no se animó ningún gobierno de derecha a hacerlo. Eh, Creo que siempre han tenido cuidado con tocar ese sector porque es un sector que derrama hacia otras industrias.
¿Mm? Eh, Así La estocada final sería que el presidente se meta con el sistema financiero. claro, bueno, ahí el ministro se siente un poco Más más cómodo. cercano, así Sí. que no sé si se van a animar tanto, pero y creo que todavía los necesitan Mm. para que este modelo esté medianamente o supuestamente ordenado. Eduardo, te quiero agradecer muchísimo la generosidad de haber distraído parte de tu tiempo para conversar con nosotros. No, por favor, y saben que a disposición cuando necesiten. Abrazo grande. Eduardo Setti, Abrazo economista, grande. en diálogo con nosotros, atravesando temas macro y microeconómicos también. La realidad de una Argentina que, por donde se la mire, tiene aristas negativas. Solo algunos pequeños destellos de positivismo que podemos llegar a observar. Pausa, enseguida venimos con más y para el cierre de Palabras Cruzadas.